El Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37. Había un valle olvidado, un rincón perdido en la memoria del tiempo, donde los huesos secos yacen como testigos de un pasado distante. Este era el Valle de los Huesos Secos, donde el viento susurraba historias enterradas en cada grieta de la tierra reseca. Antes de seguir, no olvides comentar en este vídeo, dejarnos tu valioso me gusta, y te animamos a suscribirte a nuestro canal. Además, recuerda que al final de este vídeo tenemos un gran regalo para ti, en agradecimiento por ser suscriptor de este canal, y que estará disponible solo por tiempo limitado. En las sombras de este valle yacía la esencia de una antigua profecía, una que resonaba en los versículos del libro de Ezequiel, capítulo 37. Era un lugar donde la esperanza se desvanecía como el agua en el desierto, pero también era un terreno fértil para la intervención divina. Había pasado siglos desde que alguien se aventuró en este valle, donde la luz del sol parecía temer adentrarse. Un día, una figura solitaria se acercó, un hombre llamado Samuel, guiado por sueños misteriosos que lo llevaron hasta este lugar desolado. Con cada paso, Samuel podía sentir la energía antigua, un eco de algo que alguna vez fue vivo y ahora descansaba en la quietud de la muerte. Se adentró entre los huesos secos, la crujiente tierra bajo sus pies resonaba como un eco lúgubre del pasado. En ese instante, el viento se intensificó, llevando consigo un susurro ancestral que resonaba en los oídos de Samuel. Alzó la mirada y vio un resplandor tenue, como una llama titilante, en el centro del valle. Se acercó con cautela, y allí, en un altar improvisado de huesos, vio algo que desafiaba toda lógica. Un libro antiguo, envejecido por el tiempo pero resplandeciente con un fulgor divino, yacía abierto. Samuel, con manos temblorosas, leyó las palabras en el libro. Eran versículos del profeta Ezequiel que describían la resurrección de huesos secos, la promesa de vida en medio de la desolación. Al pronunciar las palabras sagradas en voz alta, sintió una vibración en el suelo. Los huesos secos comenzaron a moverse, a unirse unos con otros, como si respondieran al llamado de la antigua profecía. El valle, que antes estaba lleno de desesperanza, se iluminó con la luz de la esperanza renacida. Samuel, sorprendido y asombrado, presenció el milagro ante sus ojos. Hueso a hueso, vida regresó al Valle de los Huesos Secos. Aquellos que yacían en silencio durante siglos volvieron a la existencia. El viento susurraba alegremente, llevando consigo la melodía de la resurrección. Los habitantes recién revividos miraron a Samuel con gratitud en sus ojos. Él, guiado por sueños divinos, había sido el instrumento para desatar la promesa antigua en aquel valle olvidado. La noticia de este milagro se extendió como el viento mismo, llegando a oídos de personas de todas partes. Los peregrinos viajaron para presenciar el renacimiento en el Valle de los Huesos Secos, y el lugar, una vez abandonado y perdido en la oscuridad del tiempo, se convirtió en un símbolo de redención y renacimiento. La historia del valle resonó en los corazones de aquellos que la escucharon. En medio de la desesperanza, la fe de un hombre y la intervención divina transformaron un lugar de muerte en un oasis de vida. El susurro del viento, que alguna vez llevó lamentos, ahora llevaba esperanza, recordando a todos que incluso en los lugares más desolados, la luz de la vida podía resplandecer una vez más. A medida que la noticia se extendió, el Valle de los Huesos Secos se transformó en un santuario sagrado, un lugar donde los creyentes y los curiosos buscaban el toque divino. Peregrinos llegaban de todas partes, cada uno con la esperanza de presenciar o experimentar el milagro que transformó un valle de desesperación en un rincón de resurrección. Samuel, ahora considerado un profeta moderno, guiaba a aquellos que llegaban en busca de respuestas. La llama de la fe ardía más brillante que nunca en su corazón. Se erigió un pequeño altar, no con huesos, sino con flores frescas, en conmemoración al milagro que presenció. Con el tiempo, el Valle de los Huesos Secos se convirtió en un epicentro espiritual, y la tierra que una vez estuvo seca y yerta floreció con la vida.
Los árboles brotaron, las flores desplegaron sus pétalos y el canto de los pájaros llenó el aire, como si la naturaleza misma celebrara la renovación. Pero no todo era alegría. Algunos eran escépticos y cuestionaban la autenticidad del milagro. Surgieron voces disidentes que sembraron dudas, creando grietas en la fe de aquellos que habían encontrado consuelo en el Valle de los Huesos Secos. Samuel, enfrentando la adversidad, decidió enfrentar las dudas con compasión y sabiduría. Invitó a los escépticos a que presenciaran la maravilla por sí mismos, a que experimentaran la resurrección en sus corazones antes de juzgar. Muchos, al enfrentarse a la realidad del milagro, encontraron la fe que habían perdido. El valle se convirtió en un crisol de historias, donde las personas compartían testimonios de cambio, sanación y esperanza. A medida que la noticia se esparcía, el Valle de los Huesos Secos se volvía un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos en medio de sus propios desiertos personales. En el corazón de este renacer, Samuel tuvo un sueño revelador. En la visión, se le mostró que el verdadero milagro no estaba solo en la resurrección de huesos secos, sino en la transformación continua de los corazones humanos. Comprendió que el valle era solo un símbolo, y que la verdadera esencia del milagro yacía en la capacidad de la fe para renovar y revitalizar el alma. Con este nuevo entendimiento, Samuel dedicó su vida a predicar la importancia de la compasión, la unidad y la fe en la vida diaria. El Valle de los Huesos Secos se convirtió en un recordatorio constante de que, así como los huesos secos renacieron, también las almas humanas podían encontrar renovación y propósito. La historia del Valle de los Huesos Secos trascendió las fronteras, inspirando a muchas generaciones. El lugar, una vez olvidado, se convirtió en un icono eterno de esperanza y redención, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe podía encender el camino hacia un nuevo amanecer. Con el paso de los años, el Valle de los Huesos Secos se transformó en un punto de peregrinación para almas sedientas de esperanza y consuelo. Las generaciones futuras, guiadas por las historias de sus ancestros, se aventuraban en el valle en busca de la conexión divina que se decía residía en sus tierras. Los sacerdotes y líderes espirituales, inspirados por la historia de Samuel, construyeron un templo modesto en las cercanías del valle. Este templo, con paredes de piedra tallada y vitrales que relataban la historia milagrosa, se erigió como un lugar de oración y reflexión. En la entrada, una inscripción recordaba a los visitantes la lección aprendida en el Valle de los Huesos Secos: donde yace la desesperación, la fe puede germinar y dar vida. Las palabras resonaban en el corazón de cada persona que cruzaba el umbral del templo. La comunidad que se formó alrededor del Valle de los Huesos Secos cultivaba un espíritu de solidaridad y compasión. Los habitantes, agradecidos por el milagro que transformó sus vidas, se dedicaron a ayudar a aquellos que enfrentaban desafíos similares. Así, el valle se convirtió en un faro de esperanza, irradiando su luz en la oscuridad del mundo. Con el tiempo, los relatos del Valle de los Huesos Secos se extendieron más allá de las fronteras. Viajeros de diversas culturas y credos llegaban, atraídos por la promesa de un renacer en medio de la desolación. El valle se volvió un símbolo universal de la capacidad humana para superar la adversidad con fe y unidad. Cada cierto tiempo, en las noches estrelladas, se celebraban ceremonias especiales en el valle. La gente se reunía para orar, cantar y recordar el milagro que transformó sus vidas. La brisa nocturna parecía llevar consigo la esencia de aquellos primeros susurros divinos, recordándoles que la llama de la fe nunca se extinguía. A medida que las generaciones pasaban, la historia del Valle de los Huesos Secos se contaba a través de cuentos y canciones. Los niños crecían escuchando las leyendas de cómo la fe había resucitado un valle y con él las almas perdidas. Era una narrativa que perduraba en el tiempo, una llama que continuaba ardiendo en los corazones de aquellos que la compartían. El Valle de los Huesos Secos se convirtió en más que un lugar físico,
se transformó en un símbolo eterno de la esperanza que yace en lo más profundo de la fe humana. Su legado perduró a través de los siglos, recordándole al mundo que, incluso en la sequedad de la desesperación, siempre hay un manantial de renovación esperando ser descubierto. Con el transcurrir de los años, la fama del Valle de los Huesos Secos llegó a oídos lejanos. En tierras distantes, existía un reino enemistado, atrapado en un conflicto que parecía no tener fin. Los gobernantes de ambos lados, exhaustos por la guerra, escucharon las leyendas del valle y decidieron buscar la bendición que podría poner fin a su disputa. De esta manera, una delegación de ambos reinos se aventuró hacia el Valle de los Huesos Secos, dejando de lado sus diferencias en busca de un milagro que pudiera unir sus destinos fracturados. Entre ellos se encontraban el rey Arian, líder de uno de los reinos, y la reina Isabella, la monarca del otro. Al llegar al valle, se maravillaron ante la historia viva que se contaba en cada rincón. Samuel, ya anciano pero lleno de sabiduría, los recibió con los brazos abiertos. La delegación caminó entre los huesos que alguna vez estuvieron secos, ahora cubiertos por la verde vegetación que prosperaba en el valle. El rey Arian y la reina Isabella se postraron ante el altar donde el antiguo libro sagrado yacía abierto. Samuel les habló de la transformación que el valle había experimentado, de cómo la fe y la unidad habían traído vida a lo que una vez estuvo muerto. Inspirados por la historia, los líderes decidieron enterrar simbólicamente sus diferencias en el mismo valle. Plantaron un árbol en el centro, un símbolo de la paz que anhelaban para sus reinos. Mientras lo hacían, las palabras del profeta Ezequiel resonaron en sus corazones, recordándoles que incluso las relaciones más secas y fracturadas podían renacer con el poder de la reconciliación. El Valle de los Huesos Secos, que una vez fue testigo de la resurrección física, se convirtió en el escenario de una transformación política y social. Las dos naciones, guiadas por el mensaje de esperanza, acordaron un tratado de paz que puso fin a décadas de hostilidad. El valle se convirtió en un símbolo de reconciliación y cooperación. Los líderes regresaron a sus reinos con la convicción de que la paz duradera no solo era posible, sino que también podía florecer incluso en los lugares más áridos del alma humana. La noticia del milagro en el Valle de los Huesos Secos se extendió por todo el mundo, inspirando a otras naciones a buscar soluciones pacíficas a sus conflictos. El lugar, que una vez fue un rincón olvidado, se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que anhelaban un mundo donde la fe y la unidad pudieran superar cualquier desafío. Así, el Valle de los Huesos Secos se sumergió en la historia como un testamento eterno de que, incluso en la adversidad más intensa, la fe puede ser el puente que une a los mundos más distantes y transforma la desolación en un jardín de paz y prosperidad. A medida que pasaron las décadas, el Valle de los Huesos Secos se convirtió en un lugar sagrado que trascendía fronteras y culturas. La historia del milagro perduraba en los corazones de las personas, transmitiéndose de generación en generación como un recordatorio de la capacidad humana para superar desafíos y buscar la paz. Cada año, en la fecha en que el milagro tuvo lugar, comunidades de todas partes se reunían en el valle para celebrar la vida y la unidad. La festividad anual se volvió un evento de proporciones épicas, con peregrinos llegando de tierras lejanas para participar en las ceremonias que honraban la historia que había transformado el valle. El día comenzaba con una procesión pacífica, donde representantes de diversas culturas llevaban sus banderas y símbolos, simbolizando la diversidad que encontró un hogar en el Valle de los Huesos Secos. Samuel, ya trascendido al plano espiritual, era recordado con gratitud en cada paso que daban. En el centro del valle, la delegación se reunía alrededor del árbol de la paz, aquel plantado por los antiguos enemigos que encontraron reconciliación. La ceremonia iniciaba con una ofrenda de flores y frutas, simbolizando la vida que había brotado en medio de la muerte. Líderes espirituales de distintas religiones ofrecían palabras de sabiduría y unidad, recordando a la multitud que el verdadero milagro no radicaba solo en el pasado,
sino en la capacidad continua de la humanidad para aprender, crecer y unirse en aras de un bien común. La celebración continuaba con música y danzas que fusionaban las tradiciones de diferentes culturas. La armonía resonaba en el valle, un reflejo del entendimiento y respeto mutuo que se había forjado a lo largo de los años. El sonido de risas y cánticos llenaba el aire, como una sinfonía de paz que resonaba en cada rincón. En un gesto de solidaridad, las comunidades que alguna vez fueron enemigas compartían sus alimentos y tradiciones culinarias. La mesa estaba llena de sabores diversos, un recordatorio de que la riqueza de la humanidad radicaba en su diversidad, y la verdadera unidad surgía cuando se celebraban esas diferencias. Al caer la noche, el Valle de los Huesos Secos se iluminaba con velas y farolillos que creaban un paisaje mágico. La gente se unía en oración, agradeciendo por la paz, la unidad y la esperanza que habían encontrado en aquel lugar especial. La celebración anual del Valle de los Huesos Secos se convirtió en un faro de inspiración para el mundo entero. En un rincón que alguna vez fue testigo de la desolación, ahora florecía la vida, la reconciliación y la armonía. La historia del valle se volvía a contar cada año, no solo como un recordatorio de un milagro pasado, sino como un llamado continuo a la humanidad para cultivar la fe, la comprensión y la unidad en todos los rincones del mundo. Con el pasar del tiempo, una nueva generación surgió, intrigada por las leyendas que envolvían al Valle de los Huesos Secos. Entre los jóvenes curiosos, se encontraba Elena, una audaz exploradora con un anhelo profundo de descubrir la verdad detrás de los relatos que habían sido transmitidos durante siglos. Elena se embarcó en una expedición hacia el valle, llevando consigo la esperanza de encontrar respuestas y tal vez experimentar la mística esencia del lugar por sí misma. Con cada paso, el crujir de la tierra bajo sus botas resonaba como un eco de las historias que había escuchado desde niña. Al llegar al centro del valle, Elena se encontró frente al antiguo árbol de la paz, testigo silencioso de reconciliaciones pasadas. Se detuvo un momento, absorbida por la atmósfera única del lugar, donde la historia y la magia parecían fundirse en un abrazo intemporal. Decidió pasar la noche en el valle, rodeada por la quietud que solo se encuentra en los lugares donde la fe ha dejado su huella. Bajo la luz de la luna, se dispuso a leer las escrituras sagradas que reposaban en el altar improvisado, un gesto de conexión con los eventos que transformaron aquel lugar. Mientras leía en voz baja los versículos de Ezequiel, una suave brisa comenzó a acariciar su rostro. Era como si el viento mismo quisiera compartir con ella los secretos del valle. En ese momento, una visión fugaz pasó por su mente, revelando imágenes de aquellos antiguos momentos de resurrección. Con el corazón lleno de emoción, Elena continuó su expedición al día siguiente, explorando cada rincón del valle. Descubrió pequeños detalles que las leyendas apenas rozaban, grabados en huesos que contaban historias olvidadas y restos de antiguas ofrendas que habían sido dejadas por los peregrinos a lo largo de los años. Al llegar al extremo del valle, Elena se encontró con un anciano sabio, descendiente de aquellos que habían sido testigos del milagro. Él compartió con ella historias más allá de lo que las palabras escritas podían revelar, relatos que se transmitían oralmente de generación en generación. Elena comprendió que, aunque el Valle de los Huesos Secos había experimentado un milagro físico hace siglos, la esencia viva del lugar residía en las experiencias y las conexiones humanas. La fe que persistía en el valle no solo radicaba en lo sobrenatural, sino en la capacidad de las personas para encontrar significado y renovación en medio de la adversidad. La exploradora regresó a su hogar llevando consigo no solo las respuestas que buscaba, sino también una comprensión más profunda de la conexión entre la fe, la esperanza y la unidad. A medida que compartía sus experiencias con otros, el Valle de los Huesos Secos continuaba inspirando nuevas generaciones, convirtiéndose en un testimonio eterno de la fuerza transformadora que puede encontrarse en los lugares más insospechados. Con el paso de los años, el Valle de los Huesos Secos se convirtió en un crisol de historias,
donde las leyendas se entrelazaban con las experiencias de aquellos que lo visitaban. Las generaciones sucesivas siguieron buscando en ese rincón sagrado, no solo respuestas, sino también la conexión con algo más grande que ellos mismos. Entre los visitantes se encontraba Antonio, un joven que llegó al valle guiado por el legado de su familia. Su abuela le había contado cuentos sobre el milagro desde que era niño, y ahora, con el deseo de experimentar la magia por sí mismo, se aventuraba hacia el corazón del valle. Antonio se detuvo frente al antiguo árbol de la paz, sintiendo la energía que emana de la tierra que una vez estuvo seca. Mientras contemplaba las hojas danzar con la brisa, un anciano se acercó a él. Era el mismo sabio que Elena había encontrado décadas atrás, ahora un guardián de las historias que habían sido susurradas por generaciones. El anciano compartió con Antonio no solo las leyendas familiares, sino también las nuevas experiencias que se sumaron al vasto tapiz del valle. Le habló de los encuentros entre personas de diferentes culturas, de amores reavivados y conflictos resueltos bajo la sombra protectora de los huesos secos. A medida que Antonio exploraba el valle, descubría nuevos detalles que enriquecían las historias que ya conocía. Entre los huesos, encontró inscripciones talladas por manos anónimas, mensajes de gratitud y esperanza dejados por aquellos que habían encontrado consuelo en ese lugar sagrado. Durante la noche, Antonio se sentó junto al altar improvisado y leyó en voz alta los versículos de Ezequiel. La luna llena iluminaba el valle, creando sombras danzarinas que parecían cobrar vida entre los huesos. El anciano se unió a él, y juntos compartieron sus propias historias, fusionando el pasado y el presente en un diálogo que resonó en la eternidad. A medida que los dos hablaban, el viento susurraba entre los huesos secos, como si cada fragmento de osamenta guardara la memoria de aquellos que alguna vez descansaron allí. La conexión entre generaciones se manifestaba como un hilo invisible que tejía una narrativa continua, un eco que trascendía el tiempo y el espacio. Antonio regresó a su hogar con una perspectiva renovada y la certeza de que el Valle de los Huesos Secos era mucho más que una historia antigua. Era un testamento vivo a la capacidad humana de superar desafíos, encontrar consuelo en la fe y construir puentes de entendimiento entre generaciones. Así, el susurro del viento en el Valle de los Huesos Secos persistió, llevando consigo las historias de aquellos que lo habían visitado. Cada relato, cada experiencia compartida, se integraba en la narrativa en constante evolución de un lugar donde la fe, la esperanza y la unidad se entrelazaban, creando un legado que perduraba en el susurro de las generaciones venideras. Con el tiempo, una nueva era se cernió sobre el Valle de los Huesos Secos. La energía que fluía en ese rincón sagrado trascendió aún más, desbordando la frontera entre lo terrenal y lo divino. El viento, que siempre había llevado consigo susurros de historias pasadas, comenzó a vibrar con una resonancia diferente. En esta era, nació Marta, una joven con un don especial. Desde temprana edad, Marta había experimentado visiones que la guiaban hacia el valle. Sus sueños estaban llenos de imágenes de huesos que cobraban vida y de una luz celestial que iluminaba la oscuridad. Guiada por una fuerza que no podía explicar, emprendió un viaje hacia el Valle de los Huesos Secos. Cuando Marta llegó, el valle la recibió con una calidez que parecía emanar de las propias raíces de la tierra. Mientras caminaba entre los huesos secos, sus visiones se intensificaron. Vio imágenes de personas de todas las edades, razas y culturas, unidas en un círculo de armonía y comprensión. Al llegar al centro del valle, Marta sintió una presencia divina que la envolvía. El antiguo árbol de la paz parecía brillar con una luz propia, y el aire estaba cargado de una energía que no se podía explicar con palabras. Se arrodilló ante el altar improvisado y, con una voz suave pero llena de determinación, recitó los versículos de Ezequiel. En ese momento, algo extraordinario sucedió. El suelo tembló suavemente, y los huesos secos comenzaron a moverse por sí mismos. La tierra, que alguna vez fue árida, se llenó de vegetación exuberante.
Flores de colores brillantes brotaron entre los huesos, creando un tapiz vibrante que pintaba el valle de vida y esperanza. Los presentes, maravillados, observaron cómo el valle de los huesos secos experimentaba un nuevo renacer. Aquel lugar sagrado, que había sido testigo de milagros en el pasado, estaba siendo bendecido una vez más por una fuerza divina que no conocía límites. Marta, con lágrimas de gratitud en sus ojos, se levantó y extendió las manos hacia el cielo. El viento, ahora cargado con la esencia misma de la divinidad, sopló suavemente, llevando consigo un canto celestial que resonaba en el valle. Era como si la creación misma celebrara el renacimiento del lugar. La noticia del nuevo milagro se extendió rápidamente, atrayendo a peregrinos de todas partes. El Valle de los Huesos Secos, que ya era conocido por su historia milagrosa, ahora se convertía en el epicentro de un renacimiento que trascendía el tiempo. La leyenda del valle, que antes estaba anclada en el pasado, se expandía hacia el futuro, llevando consigo un mensaje de esperanza renovada y unión universal. Marta, ahora reconocida como la guardiana del valle, dedicó su vida a compartir la historia del renacimiento. El Valle de los Huesos Secos, que una vez fue un lugar olvidado, se convirtió en un faro eterno de fe, esperanza y la infinita capacidad de la divinidad para transformar la desolación en vida abundante.